Hola, bienvenidos todos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo realizar el modelado físico y matemático de un robot balancín. Existen diferentes tipos de robot balancín en los que nos podemos basar para realizar el modelo matemático. El más común es, vamos a quitar la bienvenida. El más común es el robot balancín, ¿vale? Que va enganchado al eje de dos ruedas, componiendo lo que es el balancín el cuerpo entero del robot. ¿De acuerdo? Después tenemos un carrito con dos ruedas, es decir, la parte de abajo está equilibrada y el balancín se suele encontrar en la parte central del robot, en la parte de arriba. Y lo que se hace es, a partir del movimiento del carro de abajo, pues se equilibra la barra de arriba. Después, otro modelo que se suele utilizar como introducción a modelado de sistemas físicos es un péndulo invertido, que simplemente pues es la barra fija enganchada a un eje, ¿vale? Y bueno, se tiene que equilibrar con respecto de la vertical. Para el presente tema, ¿vale? Para el presente vídeo hemos escogido el primer robot balancín, este de aquí, que es el más común. Entonces, bueno, vamos a proceder a su modelado físico primero. Vamos a coger unas flechitas aquí, las vamos a poner para ver el sistema de referencia, su eje de abscisas y su eje de coordenadas. Entonces aquí tenemos el eje X y el eje Y. Luego, ¿qué vamos a tener? ¿Con qué vamos a poder jugar? Pues vamos a poder jugar con el ángulo teta, que el ángulo teta es el ángulo que gira el robot balancín con respecto de la vertical, que es donde queremos colocar el robot balancín cuando se mueva. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a tener centro de masas que le vamos a colocar en el medio de la barra, y después, bueno, en cuanto a dinámica, vamos a tener el peso m por g de la barra que va a estar en el centro de masas, que va a venir representado por las coordenadas xm y m. Luego, aparte de todo esto, pues vamos a tener el parámetro h, que va a ser la distancia que hay entre el centro de masas y el eje de las ruedas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en el plano bidimensional. También vamos a suponer que hay dos ruedas y que el robot balancín está en el medio y que va a tener una masa m. Luego, a las ruedas le vamos a poner una masa de 0. ¿De acuerdo? Evidentemente la masa de las ruedas no va a ser 0, pero de momento no nos va a valer. Más adelante, cuando cuando realizamos este modelado físico y matemático, y cuando nos metamos en el control del robot, pues ya iremos puliendo, ¿vale? la complejidad del sistema. Entonces, bueno, de momento pues vamos a decir que la masa de las ruedas es 0. Así que vamos a quitar esto de aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a jugar con esto. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, de la mecánica clásica, ¿vale? Las ecuaciones de Euler-Lagrange lo que viene a decir es que, vamos a quitar esto, fuera. Vamos a ponerlo en negro mejor. Las ecuaciones lo que nos dice es que la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de la derivada de una coordenada generalizada menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto de la coordenada generalizada es igual a 0 en el caso de las fuerzas conservativas, y es igual a una fuerza en el caso de fuerzas no conservativas, como por ejemplo pues empujar este robot, pues va a ser una fuerza no conservativa, y por lo tanto si empujamos el robot a lo largo del eje X, pues hay que igualarlo a ese empujón en newtons que hemos generado en el robot, ¿vale? Y luego, ¿qué es el lagrangiano? El lagrangiano es igual a
la resta entre las energías cinéticas del sistema menos las energías potenciales del sistema, que van a venir representadas por T y V respectivamente. Y luego Q son las coordenadas generalizadas. Son aquellas variables que van a, con las que vamos a poder jugar, las que van a poder derivarse. En este caso, las variables que vamos a tener van a ser X y va a ser teta. Entonces hay que sacar los lagrangianos con respecto de X y con respecto de teta. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es sacarnos las ecuaciones, la energía cinética del sistema, que va a venir representada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masas. ¿Cuánto es la velocidad al cuadrado del centro de masas? Bueno, pues va a venir determinada por xcm e ycm, es decir, las posiciones x e y del centro de masas, que las hemos puesto como xm e ym. Bueno, ahora las traducimos como xcm e ycm. Déjame cambiar aquí, vamos a poner c para no liarnos. No, esto lo quiero en azul, esto es una c y esto es una c. Bueno, más o menos. Entonces, bueno, vamos a continuar porque eso tampoco es importante. Vamos hacia aquí abajo. Entonces, sabemos que la derivada con respecto del tiempo de x es la velocidad en x, la derivada con respecto del tiempo en y es la velocidad en y. Entonces es lo que tenemos que calcular. Pero antes, pues tenemos que sacarlas qué es x y qué es y. Nos venimos aquí arriba, ¿vale? Y vamos a sacar qué es x. ¿Qué es x? Vale, pues x va a ser, evidentemente, la posición en x del robot, ¿vale? Más la posición en x del centro de masas con respecto del eje, que va a venir determinado por h por el seno de teta. ¿Vale? X es la posición del robot, aquí está en 0. Cuando se mueva aquí, por ejemplo, pues este x va a ser este de aquí. Y luego, si va la barra, depende de cómo esté desequilibrada, pues va a ser más h por el seno de teta. Igual la y va a ser igual a la h por el coseno de teta. Entonces ya tenemos x e y. Las ponemos aquí abajo, vamos a cogerlas y nos las vamos a llevar aquí abajo para jugar con ellas. Entonces lo primero que nos tenemos que calcular es la velocidad a lo largo del eje x. La velocidad a lo largo del eje x es la derivada con respecto del tiempo de la posición en x, que va a ser pues x' más la derivada con respecto del tiempo del segundo término, que va a ser teta h coseno de teta. Y aquí abajo va a ser, si derivamos con respecto al tiempo y, pues nos va a dar menos h derivada de teta por el seno de teta. Y ya tenemos los dos términos. Vale, ahora como lo que queremos es la velocidad al cuadrado del centro de masas, hay que sumar x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto es x, la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado, bueno, vamos a poner mejor. Vamos a decir que la velocidad del centro de masas al cuadrado es igual a x la derivada con respecto de x al cuadrado más la derivada con respecto y al cuadrado. La derivada con respecto de x al cuadrado es esto de aquí, que es x al cuadrado más 2x teta coseno de teta h, vamos a ponerla aquí, más el segundo término todo al cuadrado. Vale. Y ahora la y es más
h al cuadrado, derivada de teta al cuadrado, seno de teta. Entonces ya tenemos la velocidad del centro de masas. Así que t es igual a 1/2 de m por la derivada de x al cuadrado más 1/2 por 1/2 se van a ir. Entonces va a quedar m h x coseno de teta y este también, derivada de teta, más, bueno, este de aquí vemos que es sacando factor común a esto y haciendo coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, esto queda 1, así que se va, quedando solo esto, y esto lo multiplicamos por 1/2 de m, y ya tenemos la energía cinética. Vamos a ponerlo aquí en azul, vamos a marcarlo, vale, a ver, así. Vale, ahí tenemos. Y ahora tendríamos que calcular la energía potencial. Vale, esto fuera. La energía potencial V. La energía potencial solo vamos a tener a lo largo de Y. ¿Vale? Es decir, va a ser M por G por H. De hecho, hacia abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, M por G por H. Hemos visto, bueno, por I, perdona, porque H es la distancia que existe entre el eje de rotación de la barra y el centro de masas. Y ahora sí, y recordamos que es H por el coseno de teta, mg h coseno de teta. Entonces ya tenemos V también, lo podemos marcar aquí en azul. Entonces, nuestro lagrangiano, vamos a poner esto, nuestro lagrangiano queda como 1/2 de m por la derivada de x al cuadrado más mh derivada de x, derivada de teta, coseno de teta, más 1/2 de la masa, derivada de teta al cuadrado, h al cuadrado, menos mgh coseno de teta. Vale, vamos a borrar esta m minúscula de aquí, y de aquí, porque no es m minúscula, esto debería ser una m mayúscula. La única masa que tenemos es la del péndulo, que la hemos representado como m mayúscula para no confundirnos. Entonces, bueno, ya tendríamos nuestro lagrangiano. Así que, bueno, hemos dicho que las coordenadas generalizadas, vale, vámonos aquí arriba. Hay que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿de acuerdo? Para las coordenadas generalizadas x y teta. Vale, entonces primero vamos a proceder con x y después vamos a proceder con teta. Vamos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange primero a x. Entonces, decimos, vale, que la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto de x, de derivada de x, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto de x, es igual a lo largo del eje x vamos a tener fuerzas no conservativas, como por ejemplo, como hemos dicho, un empujón al robot, que la vamos a representar como f de x. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora vamos a preocuparnos de la parte izquierda de la ecuación. Vamos a ver primero la derivada del lagrangiano con respecto de x', que esto es igual a, bueno, vamos a ir el término a término. Primero este de aquí, eso queda mx, el segundo término queda más mh derivada de teta coseno de teta. Ya no tenemos más x', así que esto sería 0, esto 0. Ahora hacemos la derivada con respecto al tiempo de esto. Vamos a marcarlo aquí y quedaría
mx doble punto más, con respecto al tiempo, van a derivarse los términos, las coordenadas generalizadas x y teta. Así que aparte de teta también vamos a derivar, aparte de x vamos a derivar teta. mh teta doble punto coseno de teta menos mh teta, como derivamos con respecto al tiempo coseno de teta, esto al cuadrado porque se sale teta y seno de teta. Y ya tendríamos la derivada parcial, la derivada con respecto del tiempo de lagrangiano con respecto de x'. Y ahora tendríamos que hacer la derivada del lagrangiano con respecto de x, que es igual a 0, porque si nos fijamos, en ninguno de los términos hay x. Así que lo que nos queda, que lo vamos a guardar, es esto de aquí. Vamos a ponerlo en azulito. Vale. Vamos a subirlo aquí. Vale. Vamos a seleccionarlo todo y lo vamos a colocar aquí abajo. Y esto... Vale. Esto ahí. Y bueno. Y todo esto lo vamos a borrar. ¿Vale? Y la vamos a dejar aquí abajo para más adelante. Para la conclusión. Ahora nos quedaría la otra coordenada generalizada, que es teta. Así que sacamos sus ecuaciones de Euler-Lagrange. Derivada, bueno, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo en negro. Vamos a decir que es la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de lagrangiano con respecto de teta prima menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto de teta va a ser igual a 0, porque en teta solo van a actuar fuerzas conservativas. Entonces, lo primero que hacemos es sacarnos la derivada de lagrangiano con respecto de teta prima, que es igual a primer término 0, segundo término, pues mhx' coseno de teta, más segundo término, esto al cuadrado baja, se va con el denominador, la masa teta por h al cuadrado, si no nos hemos equivocado. Vale, parece que está bien. Y ahora derivamos con respecto del tiempo esto y nos queda. Vamos a ponerlo aquí abajo. mhx doble coseno de teta más mhx' teta prima seno de teta. Bueno, menos seno de teta, así que vamos a quitar de aquí esto y nos queda menos. Vale. Y por último, esto de aquí, el último término con respecto al tiempo, más m teta doble h al cuadrado. De acuerdo. Entonces ya tenemos el primer término de la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora nos calculamos derivada del parcial de lagrangiano con respecto de teta, que es igual a... Vale, aquí nada, aquí sí. Es menos mhx punto o punto seno de teta. Vale. Y esta de aquí nada, aquí sí, que es más mgh seno de teta. Entonces, ¿qué nos queda? Pues cogemos, vamos a ponerlo bonito abajo, vamos a coger primero esto, nos lo vamos a traer aquí abajo,
y vamos a coger estos términos. Vale, a ver si podemos cogerlos sin tener que coger. Vale, esto de aquí los ponemos aquí y menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto de teta, que lo vamos a poner aquí. Vale, y vamos a continuar la operación aquí abajo. De acuerdo, como es menos, esto se va a quedar, el segundo término de la ecuación de Lagrange es menos, esto lo tenemos que cambiar, esto se va a quedar como más y esto se va a quedar como menos. Y ahora sí. Entonces, vemos que se puede ir, este se va a ir con este, porque es lo mismo, y nos va a quedar... Vale, bueno, lo que vamos a hacer es borrar este término de aquí. Y borrar este término de aquí. Vale, este ponerle aquí. Y este por fin aquí. Vamos a ponerlo, a enmarcarlo en azul. Y bueno. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada generalizada θ. Ya la tenemos para x y para θ. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el sistema. Estas ecuaciones nos valen para como modelado matemático del sistema y que las podemos incluir pues en cualquier programa que usemos para realizar, por ejemplo, el control PID o LQR del propio sistema, simularlo y luego pasarlo a nuestro robot real. Como he dicho al principio, el robot balancín es un sistema que requiere de un control muy preciso. Y, por ejemplo, antes no hemos metido la masa de las ruedas. La masa de las ruedas, cuanto más grande sea la masa de las ruedas, cuanto más grande las ruedas, pues más van a afectar. En un robot pequeño no afectarían tanto, pero lo suyo es que las metamos. Eso lo veremos más adelante. En próximos vídeos vamos a ver cómo linealizar estas dos ecuaciones para hacerlas más sencillas, cuando el ángulo no es muy grande. Vamos a ver cómo tunear un PID con Scientific Python. Vamos a ver cómo integrar este PID para controlar nuestro sistema, nuestro modelo, el modelo matemático que le hayamos dicho, y ver las gráficas para ver qué sistema se vuelve estable. Y bueno, más adelante el próximo paso ya sería introducirlo en ROS y hacer la comunicación con Gazebo para simular el robot en Gazebo. Que estoy en pruebas porque de momento no lo tengo estabilizado del todo. Se estabiliza durante 10 segundos, pero después se vuelve loco. Así que como digo, hay que ser muy preciso con el control dinámico de este sistema porque es muy puntilloso. Vale, está todo el rato intentando desequilibrarse el robot. Y nada, espero que os haya gustado. Subiré en cuanto pueda el próximo vídeo. Y nada, darle a me gusta y comentad si queréis que explique algo más. Un saludo a todos.